David Paniagua, soy docente de formación profesional, llevo dando clases 4 años y quería explicarles cuál es mi filosofía a la hora de dar clases, cuál es mi metodología y un poco lo que pienso del ejercicio de la docencia. Principalmente creo que un buen docente tiene que tener una serie de cualidades que pueden ser paciencia, pueden ser creatividad, también capacidad de trabajo, organización. Pero si hablamos de metodologías, que yo creo que es la parte más interesante, aquí tengo que decir que por mi experiencia y por lo que he visto, la experiencia de los compañeros, sí que creo firmemente que un buen docente tiene que saber mezclar diferentes tipos de metodologías a la hora de enseñar para poder adaptarse al grupo con el que trabaja o al contenido que tiene que transmitir. Un estilo directo, una clase magistral puede ser muy buena, puede ser muy adecuada en un momento determinado. Igualmente necesarios son los trabajos colaborativos, en donde el alumno tiene que interaccionar con otros compañeros a la hora de realizar ese trabajo. Trabajos individuales, dar una responsabilidad a ese alumno para que desarrolle ese trabajo y que sea él solo el que se enfrente a ese problema. Otro tipo de metodologías que me gusta, que he empezado a aplicar desde hace poco tiempo, son la ludificación o gamificación. Creo que la innovación dentro de la educación no es que sea adecuada, sino es totalmente necesaria, sobre todo en los tiempos que corren y hacia dónde va la educación. Las nuevas tecnologías nos dan herramientas que son fundamentales, que son realmente interesantes para poder llegar al alumnado de una forma mucho más efectiva. Aparte de eso, creo que es fundamental conocer al alumnado, desde el principio hacer un buen análisis y conocer con qué grupo estás trabajando. Es una parte básica para poder adaptarte a sus necesidades. Dentro del alumnado tenemos un grupo, podemos tener personas totalmente diferentes, un grupo heterogéneo, y hay que saber adaptarse a esa necesidad. Para poder adaptarnos a ese grupo es fundamental saber escuchar, entender sus necesidades, intentar ganarse la confianza de ellos para que te cuenten tanto las cosas buenas como las cosas malas, incluso algunos problemas que puedan tener en su vida personal, pues que les afectan en clase. Yo creo que es muy importante que tengan esa confianza a la hora de dar las clases, porque eso te va a aportar una información muy útil y de alguna manera también vas a tener en cuenta esas opiniones o esas vivencias a la hora de diseñar todo lo que es la programación. Es de alguna manera empoderar al alumno para que realmente saque provecho de estas clases. Otro punto creo que es fundamental, yo doy clases en ciclo superior pero también en clases de ciclo medio donde trabajo con menores de edad, es la comunicación con las familias. Muchas veces el entorno familiar es fundamental a la hora de que el alumno esté más pendiente o que rinda de una forma más óptima, y esa comunicación con esas familias creo que es básica, fundamental, sobre todo cuando hablamos de menores de edad, ya que los padres tienen un rol determinante en la educación de sus hijos. Los valores transversales es otro aspecto que hay que trabajar en el aula, que creo que es fundamental si tenemos en cuenta que nosotros estamos formando no solamente son estudiantes para una profesión determinada, sino también queremos que sean ciudadanos que puedan desenvolverse en su vida diaria en el futuro sin problemas, de una forma mucho más óptima. La clase que van a ver en este vídeo es una clase del módulo de primeros auxilios del ciclo de atención a personas dependientes. Es un ciclo medio y lo que van a trabajar hoy los estudiantes van a ser conceptos relacionados con hemorragia y con heridas. La estructura de la clase, pues como a mí me gusta hacerla, y esta es un ejemplo, esta clase, pues comenzará con una parte introductoria, un poco de calentamiento, en donde vamos a repasar conceptos que dimos en la última clase. Y para ello he configurado un Kahoot,
una herramienta muy interesante para ludificar, gamificar las clases, en donde he metido 10 preguntas y lo que voy a hacer es dividir a los alumnos por grupos. Después de esta actividad lo que he preparado es una pequeña presentación en PowerPoint de esa parte, en una presentación en donde explico, intento que esos alumnos intervengan, intento dirigirme a cada uno de ellos y son una pequeña píldora de esos contenidos. A continuación vamos a hacer una videoconferencia con un médico que está en Cáceres, en Extremadura, un médico que está trabajando en urgencias ahora y que nos va a explicar desde su punto de vista, desde su puesto laboral, enfrentándose cada día a este tipo de lesiones, heridas y hemorragias, cuáles son sus impresiones y cómo deberíamos actuar, cómo deberían actuar cuando se encuentran ante este tipo de accidentes. Después de la videoconferencia con el médico Pablo desde Extremadura, pues lo que voy a proponer a los alumnos es otra actividad grupal. Se van a aprender en los grupos, siempre y cuando en cada uno de ellos haya alguien que sepa dibujar, porque lo que se trata es en cartulinas que les voy a entregar y en una folio una serie de actuaciones correctas e incorrectas relacionadas con hemorragias y heridas, pues ellos tienen que ordenarlas, colocarlas en el lugar que le corresponda, si es correcta la actuación o si es incorrecta. Una vez que ellos hayan colocado, pues lo que van a hacer a continuación es dibujarlo. Dibujar esa con un pequeño icono y una frase, no tiene que ser literal de la que aparece en el folio, pues escribir esa frase y hasta completar esa cartulina. Para terminar, pues la idea es realizar una pequeña actividad individual y un pequeño resumen de los contenidos que hemos trabajado durante la lección. Buenos días, alumnos y alumnas. Vamos a continuar con la unidad 6. ¿Se acuerdan que el otro día empezamos? ¿Qué fue lo que vimos el otro día? ¿Nadie se acuerda? Las luxaciones. Las luxaciones, ¿qué más? Fracturas, ¿qué más? Esguince, contusiones, ¿no? Sí. Vale, pues entonces vamos a continuar hoy con esto y para repasar vamos a hacer una actividad con el Kahoot. El Kahoot ya lo conocen todos, es una aplicación que se utiliza para cuestionarios y ahora les voy a decir el código para que se lo bajen. Y los que ganen tienen un premio que luego les digo. Bueno, es un repaso nada más de lo que vimos el otro día, ¿vale? Un poco para empezar la clase, para calentar, para luego continuar con... Hoy vamos a ver heridas y hemorragias y lo que vamos a hacer es... primero les voy a dar una parte teórica, muy cortita, de 15-20 minutos. Del temario hay cosas que voy a eliminar, hay términos que tampoco tienen mucho sentido que se los aprendan. Me importa más que sepan lo que hay que hacer y lo que no hay que hacer en una hemorragia y una herida, fundamental, antes que nombres técnicos. Ya les he dicho más de una vez que si la medicina podría constituirse como una lengua está constituida por 2.500 o 3.000 vocablos, la medicina tiene 2.500 o 3.000 vocablos propios, o sea, imagínense. Entonces no vamos a entrar en eso, no, simplemente que sepan qué es, qué tipos hay, qué es lo que hay que hacer, qué es lo que no hay que hacer, incluso más importante, ¿vale? Para eso vamos a hacer dos actividades. La primera va a ser una videoconferencia con un médico que está en Cáceres, que él trabaja en urgencia. Entonces vamos a hacerla a través de Skype y él nos va a explicar un poquito su experiencia y que como él está en contacto con el ciudadano continuamente, pues con los lesionados, pues un poco qué es los fallos más comunes y él les va a explicar un poco. Pablo se llama. Y luego a continuación vamos a hacer una actividad grupal, que para eso he traído toda esta cartulina, en donde me van a tener que dividir entre qué es lo correcto y qué es lo incorrecto, ¿vale? Aquí hay un listado de actuaciones, están mezcladas, no se sabe si son correctas o incorrectas, y ustedes lo que tienen que hacer es determinar, colocarlas en el lugar correcto. Vale, aquí tienen el código, colóquenlo, o sea, escríbanlo y nada. Tienen 10 segundos para responder cada pregunta, son preguntas sobre luxaciones. Sí, si responde más rápido, más puntos tienes, ¿vale?
Y si se confunden, tienen penalización. Que no tiene punta, o sea que es las tijeras romas, ¿sabes lo que son las tijeras romas? Que tienen la punta, pues eso, que tiene ese borde, no es afilado, pero eso puede producir una herida, eso sería una herida contusa. Y luego las heridas mixtas, pues bueno, eso significa que hay como una mezcla y que muchas veces las heridas tienen una parte abrasiva y luego tienen una parte a lo mejor lacerante. Las heridas a veces no las puedes clasificar en una sola categoría, ¿vale? Ya les digo que esto en el examen no se los voy a poner, porque y luego hay unas palabrejas también raras que no... Y luego abulsiones, que son las más graves. Abulsiones se refiere cuando hay destrucción total de, por ejemplo, un perro. Te muerde un perro, entonces ahí realmente hay una destrucción total de tejidos, son totalmente irregulares. ¿Serán más graves o no? Sí. ¿Por qué creen ustedes que pueden ser más graves? Porque te pilla nervios un montón de cosas y si es desigual a la hora de... Si la herida es... cuando hablamos de regular, es que imagínense un corte y tú lo juntas y eso encaja perfectamente. Si hablamos de irregular, es que los bordes los juntas y eso no casa bien. ¿Ustedes creen que cuál será más grave o más difícil de recuperar? Eso, lo del pelo. La cicatrización, es difícil que si tú juntas bien la piel y eso, pues es más, coses bien. Pues acuérdense que la piel es el principal órgano de defensa, por lo tanto los microorganismos no van a entrar tan fácilmente. Cuando es irregular y no casa bien, pues exacto. Aparte que luego la cicatrización es mucho más compleja, ¿vale? Entonces, o por ejemplo el típico trabajador que está trabajando y en una máquina se le queda el brazo ahí y hay una destrucción total. Las abulsiones son las más, a priori, son las más peligrosas, pero claro, tú me dices una punzante en el corazón, obviamente es mucho más grave. Pero por definición, la abulsión siempre es complicada. Son aquellas en las que hay desgarro y destrucción de tejido, como por ejemplo los atrapamientos o mordeduras de animales. Son irregulares, sangrantes y se infectan con facilidad, ¿vale? Precisamente por eso. Aquí lo más importante de una amputación son dos aspectos que hay que tener en cuenta. ¿Qué son? En una amputación, ¿qué es lo que hay que tener en cuenta? Que tienes que curarte los mismos si no se te infectan. Sí, pero en cuanto a primeros auxilios, más inmediato. ¿Qué es lo que va a ocurrir sí o sí en una amputación? Un sangrado, y dependerá de lo grande que sea la extremidad del lugar, pues va a ser mayor o menor, ¿vale? Por lo tanto, lo primero, y recuerden que siempre en la valoración primaria, las hemorragias eran prioritarias. Conciencia, respiración, hemorragia, el shock, todo eso hay que valorarlo inmediatamente. Luego viene lo demás, ¿vale? Pero eso es fundamental. A lo mejor tiene una fractura, una luxación, bueno, es grave, puede ser grave, pero viene después. Pero la hemorragia significa que si tú no la cortas pronto, la persona se te puede morir inmediatamente. Y es relativamente fácil en muchas ocasiones cortar esa hemorragia. Yo tengo una... Dime, Yasmina, perdón. Y el miembro, si por ejemplo, si vas a ir al hospital... Exacto. Ese es el segundo factor que hay que tener muy en cuenta. ¿Qué hacemos con esa? ¿Se puede poner el miembro o no? El otro día me decía, el año pasado me decía uno, no, yo vi uno que le cortaron la cabeza y luego se la pusieron. Digo, ¿dónde? ¿Dónde está el cirujano ese crack? A ver, eso es una amputación también, pero hay cosas que no se pueden poner otra vez, ¿vale? Sobre todo porque aquí tenemos la columna vertebral y ahí hay sistema nervioso central que te lo cargas y eso no hay forma de regenerarlo. Supongo que en el futuro sí que se podrá hacer. Sí, se la pudo haber puesto, pero... A ver cómo quedó, ¿no? Se la puso al revés. Sí. Entonces, por ejemplo, si es un dedo, cortamos la hemorragia presionando siempre,
Lo del torniquete, ahora Pablo lo explicará, es una medida excepcional, que mucha gente no torniquete. Torniquete no hay que utilizarlo nunca si no sabemos hacerlo y sabiendo hacerlo de forma muy excepcional. Entonces lo que hay que hacer es presionar y ese dedo, ¿qué hacemos con ese dedo? Lo guardamos aquí en el bolsillo, en la cartera. Sí, es muy importante ponerlo en frío, pero ¿cómo lo ponemos en frío? Ojo, porque podemos perder el miembro. Lo que hay que hacer es envolverlo en un pañito. Lo ponemos en una bolsa de plástico, eso sería lo ideal, ¿eh? Estamos hablando de que nos ocurre en casa, lo podemos hacer. Y en un bar o lo que sea, en un carnicero, lo que les voy a decir ahora lo van a tener seguro. Envolvemos en un paño lo más limpio posible, siempre. No, con el que sonamos los mocos, no, una cosita más o menos, no va a ser estéril, que sería lo ideal. Lo envolvemos en una bolsa de plástico y lo metemos en un cubo con agua con hielo. Y tal cual nos vamos al hospital. ¿Hay que llevar el agua aparte del hielo? No, lo sumergimos en el agua, es lo correcto, es el procedimiento correcto. Que no tenemos agua, tenemos hielo, pues en hielo, lo que sea, pero que esté frío, ¿vale? Yo me corto un dedo y yo lo último que voy a hacer es comer mi dedo. Pero a lo mejor tú no, es normal, porque el impacto que tiene una amputación en la persona que es amputada es brutal, pero el que está al lado sí lo puede hacer. ¿Cuántas veces ha pasado y el niño se ha cortado y se ponen a buscar el dedo? Bien, hay que buscarlo y hay que encontrarlo. Vale, entonces lo que hay que hacer es eso, ¿vale? Entonces esas dos cosas hay que tener muy en cuenta. Pablo, buenos días. Espera, que no te escuchamos bien. ¿Me escuchas? ¿Se oye? Sí, se escucha. Sí. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. ¿Qué tal por ahí? Bien, bien, aquí tienes a tus alumnos hoy. Bueno, yo te presenté antes un poco, pero preséntate tú si quieres. Él está ahora mismo en Cáceres. ¿Alguien sabe dónde está Cáceres? ¿Primero? Sí. ¿Dónde? Madre mía, a ver, piensen bien qué van a decir, ¿eh? En Europa. En España. Aquí al lado, aquí al lado. Extremadura, bueno, bien Andrés, menos mal. Me estaba palpitando el corazón. Bueno, Pablo, preséntate si quieres y continúa. ¿Qué tal? Muy buena. Yo soy Pablo, soy médico en Cáceres, en Extremadura, y trabajo en un centro de salud y hago guardias en el hospital, aquí, el Hospital Santa de Alcántara, y trabajo en las urgencias del hospital. Muy bien. Entonces, ¿y qué trabajo haces generalmente? Sobre todo relacionado con primer auxilio. Bueno, te los voy a presentar, maleducado soy. Este grupo es de TAP, es un grupo muy bueno y están dentro del módulo de primeros auxilios, entonces estamos un poco viendo el tema de hemorragias y de heridas y bueno, como ahora estás en urgencias, pues quería un poco que nos explicaras los conceptos básicos y tu experiencia propia, sobre todo de cara a la actuación en el primer interviniente que no sea profesional. muy bien. Bueno, a ver, voy a hablarles un poquito entonces sobre las heridas que nos podemos encontrar y sobre hemorragias, ¿vale? Pablo, pues muchísimas gracias por el ratito. No sé si tienen algo que decirle o un aplauso. Vale. Bueno, ya cuando tengamos una hemorragia aquí en clase te llamamos, ¿vale? O que venga, sí. Bueno, él es de Tenerife, o sea que... Sí, sí. Bueno, ya un día vendré a visitarlo. Venga. Gracias, Pablo. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, pues muy bien. ¿Les quedó más o menos claro? Listo. Fuera. Sí. ¿Les quedó más o menos claro? Vale. Vamos a hacer una actividad para reforzar más lo de heridas y hemorragia. Vale, entonces lo que vamos a hacer es, nos vamos a dividir otra vez en grupos. Los mismos grupos que estábamos antes, nos vale. Están allá así, ¿no? Vale.
Se parece. No, parece que yo tengo mucha familia. Eso es que me copian ahí. Bueno, tijera. 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 Mira si se van a cortar ahora con las tijeras. Regla, se lo digo. Gracias por llamarme feo, es el hermano feo. Vale. Vayan cogiendo rotuladores. Vamos a hacer una cosa. Luego les explico lo de mi hermano. Le vamos a dividir la cartulina en dos. Cosas que hay que hacer y cosas que no hay que hacer. Está aquí mezclado. Lo que pasa es que voy a tener que hacer las fotocopias otra vez. ¿Y para qué quieres que lo cortemos si lo vamos a dividir ya con una raya en el medio? Entonces la tijera. No, para que corten esto. Porque antes de que escriban lo que es cada uno, para que no tengan, si lo escriben no se puede rectificar. Las recortamos y las pegamos. No hace falta pegarlas, sino las colocan. Vale. Y luego revisamos si está todo bien o mal. ¿Vale? No hace falta que la doblen a la mitad, sino simplemente que lo... Sí. Sí, se puede hacer una raya en el medio. Vayan poniendo... Ah, una cosa, esperen. A ver, ¿quién de aquí dibuja bien? Más o menos. Bueno, ahora les digo. ¿Quién, más o menos, quién de aquí dibuja bien? ¿Isma? Depende. Vale, entonces estamos aquí. ¿Aquí hay alguien que dibuje decentemente? ¿Alguien que dibuje más o menos bien? Vale, si dibujas bien no pasa nada, perfecto. Cada una de estas actuaciones al final, lo que quiero ahora es que recorten, lo pongan y luego ya lo dibujen. Pero no quiero que lo peguen porque si no luego no podemos cambiarlo, ¿vale? Entonces vayan haciendo, dividiendo qué es lo que hay que hacer, qué es lo que no hay que hacer. Hasta aquí hemos llegado a la clase de hoy. El próximo día terminaremos la actividad grupal y realizaremos una actividad individual, aparte de terminar los contenidos, que tampoco queda mucho. Como ven, son los conceptos básicos de hemorragias y de heridas, y básicamente es que entiendan lo que la diferencia entre una herida y una hemorragia, que sepan cómo actuar, pero sobre todo, y lo más importante es que sepan las cosas que no se deben hacer, que muchas veces son más importantes. Como dijo el doctor Pablo, pues eso es una parte prioritaria. Yo espero que con las actividades que hemos hecho hoy y que finalizaremos el próximo día, pues esos conceptos queden bien claros y ante una herida, una hemorragia, sepamos cómo tenemos que actuar y qué cosas tenemos que intentar evitar por todos los medios. Venga, nos vemos el próximo viernes.